Querido cuerpo de Cristo, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Como ya vimos con anterioridad, vimos cómo renacer, vimos cuál es el ministerio al que Dios nos ha llamado y vemos dónde está la competencia y vimos cuál es la esperanza y cuál es la obligación que tenemos de llevar ese ministerio adelante. Pero ahora veremos el crecimiento de la iglesia genuino versus crecimiento de la iglesia falsificado. Vayamos a Hechos 2:4. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como ya veíamos en estudios anteriores, en videos anteriores, al renacer del Espíritu de Dios, después de haber confesado a Romanos 10, 9 y 10, después de haber cambiado de Señor y haber creído que fue su Padre el que lo levantó de los muertos, recibimos las arras del Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que fue dada por Joel hace miles de años y que fue inspirada por Dios para que nos la dijera a nosotros y lo dejara establecido en su palabra por medio del apóstol que la escribió, inspirado por Dios. Y dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? De los 12 apóstoles. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El día de Pentecostés Dios lo marca como el comienzo de la iglesia de gracia. Desde ese día está disponible en renacer del Espíritu de Dios. Y esto sin hacer las obras de la ley. No es necesario. Nuestro Padre deja claro que la salvación, el perdón de pecados, solo se obtiene con confesar a Jesucristo, su Hijo, como Señor y Salvador. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién está hablando? Pedro. Después de haber renacido, este hombre, que era un iletrado, era un pescador, no había ido a la universidad, no había tomado un curso de apostolado, no había hecho un curso para ser profeta, como los que hoy día enseñan. Graso error, un grave error, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios es el que levanta líderes, no el hombre. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Como vimos en estudios anteriores publicados, Cristo significa Salvador. Y en su primer discurso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, el poder de lo alto recibido, les dice a la concurrencia que Dios resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo, no se dividió en dos. ¿Ya? Él no es trinitario. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro hermano. Jesucristo es nuestro hermano. Créanlo, porque está escrito. Y el Espíritu Santo es el don. Y don significa regalo. Y ese regalo es la jarra, es la prueba de que soy un renacido. Dios resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo. Además que ellos, los dos apóstoles, eran testigos de este hecho. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuestro Señor, porque yo cambié de Señor, ¿se acuerdan? En mi cabeza. Y Cristo, porque es Salvador. Es mi Salvador personal. No es el Salvador del mundo, es el Salvador del creyente, de cada uno en particular. Hechos 2:37. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí en estos versículos demuestra cómo y por qué la iglesia del primer siglo obtuvo un crecimiento genuino. Esta multitud recibió la doctrina correcta, fue lo primero.
Se la enseñó Pedro, inspirado por Dios. Le enseñó que Jesús no es Dios, sino que su Padre lo resucitó. Le enseñó que Dios su Padre a Jesús lo hizo Señor y Cristo, Señor nuestro y Salvador nuestro. El resultado de esta doctrina inspirada por Dios llevó a la concurrencia a compungirse. Y lo que significa la palabra compungirse es primeramente golpear o hinchar violentamente. Se usa de una fuerte emoción. Los golpeó. La palabra de Dios cuando está inspirada por el Padre Celestial, te golpea, te remece, te estremece, te eriza el cabello. Porque Dios hablando a ti. Cuando tú vayas a la Biblia y la abras y encuentres que Él te trata como a hijo, estremécete, porque eso es así. Él es tu Padre. Él es mi Padre. Cuando se habla inspirada por Dios, las palabras inspiradas tienen poder. Te estremece. Y fue esto lo que ocurrió con los que escucharon a Pedro y la pregunta que hicieron fue, ¿qué haremos? En algún momento de nuestras vidas también nosotros lo dijimos, los que creemos en la sana doctrina. ¿Qué haremos para salir del error? ¿Qué haremos para pasar de muerte a vida? Porque era un muerto viviente, tenía solamente cuerpo y aliento de vida o alma. Nada más, no tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas verdades ignoradas por las religiones en este versículo? Lo primero, arrepentíos. No te dice, confiesa tus pecados. No, arrepiéntete de ellos. Nada más. Arrepiéntete de ellos. No tengo por qué salir y contarle al mundo mis pecados. Dios los conoce y con eso me basta. Yo me arrepiento de ellos. Y le pido perdón a Dios por ellos. Y restauro comunión con Dios. Así de simple. Y así de fácil es con nuestro Padre. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra verdad, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dice métete al agua, no dice anda al mar y zambúllete, no anda a un río y que te empujen en el agua. Te dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si tú estás sentado en el living y escuchas esta palabra, o la lees en tu Biblia en cualquier momento de tu vida y te arrepientes del error en que estabas, restauraste comunión con Dios, cambiaste de Señor de tu vida, en ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Ni más ni menos. Y desde ese mismo momento, todos tus pecados, de ahí hacia atrás, te son perdonados. Y desde ese mismo momento recibes el don del Espíritu Santo. En un abrir y cerrar de ojos. Solamente cambiando de Señor, confesando que Jesucristo como Señor de tu vida, creyendo que fue su Padre que lo levantó de los muertos, arrepintiéndote de tus pecados pasados y pidiéndole perdón a Dios por ellos, restauraste comunión, fuiste bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, todo de una sola vez. No necesitas de nadie que te imponga las manos, de nadie que venga a hacer una ceremonia, solo tú y Dios. Lo otro dice, arrepentíos. Lo primero que Dios inspiró a Pedro a decirle a la concurrencia fue arrepentíos. Y lo segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les dijo Pedro, ¿vamos al río para que se bauticen? ¿O vamos al mar? ¿O quizás traigan agua? No, nada de eso ocurrió. Solo les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y como con anterioridad vimos, la palabra para siempre muestra el propósito de Dios. Siempre.
muestra el propósito. Dice, para perdón de los pecados. Cuando yo hago todo lo anterior, el propósito es para que me sean perdonados mis pecados. Ese es el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, para recibir el perdón de los pecados. Ese es el propósito. Hechos 2:39. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nuevamente Dios nos dice para quién es la promesa. Para nosotros, los que en este momento la escuchaban. Leo de nuevo. Para vosotros, los que en ese momento le escuchaban. Para vuestros hijos, de los que en ese momento le escuchaban. Para todos los que están lejos. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando escuchamos el llamado de Dios? Lejos de la gracia de Dios. Muy lejos. Y Dios nos llamó. Escuchamos el llamado de Dios y fuimos obedientes. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Como veíamos, la iglesia tiene un auge, la iglesia del primer siglo, en uno de los estudios lo vimos, el estudio del libro de Hechos específicamente, vimos el auge y caída de la iglesia del primer siglo. El auge, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, los 2 apóstoles, después fueron 300, después fueron como 3000 de una sola vez. Cuando después llegó a la casa de Cornelio y también ellos hablaron en lenguas. Porque esa es la manifestación externa de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo de Dios en mí. Te lo digo, ¿no? El hablar en lenguas es la manifestación externa de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo de Dios en mí. ¿Y qué me dice Dios? Que estaban lejos de la gracia de Dios. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ¿a qué le estaba diciendo esto? A los judíos. A los judíos que eran celosos por la ley y que no querían cambiar de ser celosos por la ley. Le dieron la espalda. Y le dice Pablo y Bernabé, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, porque se están jugando la vida todos aquellos que quieren permanecer en sus religiones y no hacer la voluntad de Dios como es revelada. Todos aquellos se están jugando la vida eterna. Y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel, que no somos descendientes de los 12 hijos de Israel, de Jacob. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciéndote he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde estamos nosotros? En lo último de la tierra. ¿Dónde estás tú? En lo último de la tierra. A ti te encomendó ser la luz a los gentiles, ser la luz a aquellos que te rodean. Ese es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Lo veíamos con anterioridad. No necesitas un título, el título ya te lo dio Dios. Primeramente eres un hijo y segundo, eres su embajador. Así te denomina Dios a ti, embajador. Un embajador muestra al país que representa. Nosotros representamos a Dios. ¿Qué estamos mostrando cada uno de nosotros de Dios? Esa es nuestra responsabilidad. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Cuando tú hablas la palabra de Dios vas a encontrar de todo. Detractores, aplica la semilla. Vas a encontrar buena tierra, pedregales, arena, de todo. Todos se van a regocijar, pero solo muy pocos son los que van a dar fruto a 100 por uno. Muy pocos. ¿Por
porque el remanente de fiel es poco y solo Dios lo conoce. Porque dice, y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estamos ordenados, mi hijo. Ordenados. ¿Quieres perderte esa salvación? ¿Por tosudez? ¿Por ser duro de cerviz? ¿O porque en la religión tengo un puesto? ¿O estoy peleando por uno? Ya sabemos que nosotros somos gentiles, que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel. No somos descendientes de Jacob. Nosotros somos hoy los que estábamos lejos, los que nos encontrábamos en lo último de la tierra, los que creemos en la promesa de nuestro Padre, que creemos que hemos sido ordenados para la vida eterna, los que creemos en ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa por haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor y que creímos que fue Dios su Padre, el que le levantó de los muertos. Hechos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se acuerdan de la reina de la competencia que era mi cabecita? ¿Qué tengo yo en mi cabecita? ¿Sana doctrina? He hecho crecer al nuevo hombre que es espíritu, hablando muchas lenguas. He mantenido mi mente sana, manteniendo pensamientos sanos por medio de la sana doctrina. ¿Qué va a salir de mi boca? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Entienden? Lo que tú llevas aquí, el cardia, lo más profundo de tu mente, el centro de creencia de tu voluntad, es lo que va a salir de tu boca. Si tú te dices todavía siervo, es porque eso es lo que crees. No te crees hijo. Si todavía dices que eres pecador, es porque no crees que la salvación ya te la dio Jesucristo y que te limpió de todos tus pecados por medio de su sangre derramada. Si todavía confiesas enfermedad, es porque no has creído que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados. Esto y esto, entonces tu cabeza y tu boca tienen que estar sinfonizados, tienen que estar en armonía, en un yugo. ¿Se acuerdan lo que era un yugo? No puede estar en un yugo desigual, no puedo pensar una cosa y hablar otra. Tiene que estar sinfonizadas las dos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:9. ¿Qué predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que predicamos, no predicamos condenación, predicamos salvación. No predicamos lo que me enseñaron en la religión, predico lo que está escrito, sin agregarle, sin quitarle, sin darle interpretación privada, sin cambiar, sin negar lo que está escrito. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el crecimiento genuino en la iglesia, de los llamados, de los adoptados como hijos de Dios. Por consiguiente, todo lo que hagan las religiones y que esté fuera de lo estipulado por Dios son mandamientos de hombres. Son falsas doctrinas. Es el crecimiento falsificado que llevará a la perdición de las almas de los que sigan el error doctrinal que sus líderes le enseñan. Es así, dijo. Si Dios dice que debe ser bautizado el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y tú te quieres meter al agua, bien, métete al agua. Lo único que conseguirás es mojarte. Pero salvación, nada. ¿Quieres ponerte de rodillas y enterrar la cabeza? Sigue haciéndolo. No es necesario. Dios te dice, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. ¿Es así? ¿Quieres vestirte de manera especial con gorritos, con trapitos encima? ¿O con trapos las mujeres? Háganlo. Pero no tiene provecho para la vida eterna. Dios no te lo pide. Porque a la mujer le fue dado como velo su cabello. Y al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y eso sí. Jesucristo no entraba a un hotel a cambiarse ropa para hablar la palabra. Jesucristo no tenía un grupo de danzarinas
para adorar. Él hablaba. Jesucristo no tenía un grupo de músicos con panderos y con tamboriles antes de hablar. No usaba nada de eso. Todo lo que el mundo hace, las luces, la gran orquesta, los grupos de baile, los coros de alabanza, todo está fuera de la voluntad de Dios. No tiene provecho para la vida eterna y todo eso es falsificado, porque te lleva por emociones, no te lleva a la exactitud de la palabra de Dios, no te lleva a ser confrontado con la palabra de Dios, no te lleva a ser edificado con la palabra de Dios, no eres golpeado por la integridad de la palabra de Dios, no eres estremecido por ella porque la palabra de Dios está ausente de ese lugar. Así que, si quieren seguir haciendo todo lo que hasta el momento hacían, bien, es su decisión, pero hoy día no pueden decir que no lo sabían. Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad.